Esto es Amanecer con Jesús y quien te habla, el pastor José Gómez. Muy buenos días, queridos amigos. Hoy estamos acá en Amanecer con Jesús. Qué rico poderte saludar acá desde nuestra cabina. Y les enviamos un hermoso saludo y entendemos y comprendemos que el propósito de Dios es adorarle, glorificarle y exaltarle. Porque Él es bueno, Él es maravilloso, Él es eterno. Para nosotros, esta mañana, en nuestros diálogos de fe, hemos comprendido que Dios es un Dios que le gusta construir familias, que le gusta construir hogares, que le gusta construir situaciones en propósito de su amor, de su misericordia, de su bondad. Y para nosotros es muy maravilloso saber de que no solo estamos estudiando un libro, sino es el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías hemos visto el acercamiento que tiene Dios para con nosotros, que es un acercamiento muy lindo, muy bello. Y ese acercamiento nos quiere dar no solo la fuente para nuestro aliento y nuestra esperanza, sino que nos quiere bendecir de una manera muy grande. Y esa manera grande se quiere manifestar empoderándonos de esa fe maravillosa que Dios tiene para nosotros. Y esa fe quiere hacer y no solo hacer, quiere bendecirnos, quiere restaurarnos, quiere cambiarnos. Y depende de tú y yo, si en realidad queremos recibir esa verdadera fe, ese verdadero amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hoy estamos acá en Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Para otros nos conocen en nuestro programa en otros lugares como Amanecer con Jesús. Y créanme que es maravilloso saber que es Dios mismo ayudándonos a asimilar este rol. Y es el rol de bendecir y ser bendecidos. Porque sabemos que es dar con alegría. Y eso venimos a hacer en esta mañana. Sembrar con alegría en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Manifestar esa gratitud ante Dios. Buena, agradable y perfecta. Todos esos dones, esos talentos que Dios nos ha dado. Porque aunque no seamos perfectos, ¿no? Porque prácticamente eso me han enseñado, que no somos perfectos. Yo quiero que usted se ubique en el libro de Nehemías, allá en su casa, y vamos a leerlo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y antes de leerlo, yo quiero que usted haga una oración a Dios y le entregue esta mañana. Le diga: Señor, ayúdame esta mañana a poderme entregar a ti, porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios eterno, un Dios espectacularmente hermoso, ¿sí? Esa es la forma o otras formas de las cuales podemos acudir a ti diciéndote gracias. La palabra de Dios en la traducción lenguaje actual, o si usted tiene la nueva traducción viviente, pues también puede utilizarla con libertad. Otros tienen la Biblia de las Américas, otra la Biblia de Jerusalén, la Reina Valera. Bueno, utilice la versión que tenga en la mano. La idea es que usted la use. Y la palabra de Dios dice: cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo el muro, se enojó mucho y se puso furioso y comenzó a burlarse de los judíos delante de sus compañeros y del ejército de Samaria. ¿Qué traen entre manos estos pobres judíos? ¿Creen que podrán reconstruir la ciudad y volver a ofrecer sacrificios? ¿Creen que podrán hacerlo en un día y piensan que ese montón de escombros van a sacar piedras nuevas? Tobías el amonita, que estaba con él, añadió: el muro que están edificando es muy débil. Basta que suba una zorra para que se caiga. Qué tono burlesco, ¿no? Entonces yo oré a Dios nuestro: escucha cómo nos ofenden, haz que todo lo malo que nos deseen les pase a ellos. Haz que se los lleven a la fuerza a otro país y que le roben todo lo que tienen.
No les perdones sus maldades ni te olvides de sus pecados, pues nos han insultado por reconstruir el muro. Versículo 6. Así que seguimos reconstruyendo el muro y como la gente trabajaba con entusiasmo, el muro pronto estaba hasta la mitad de su altura. Pero cuando Sanbalat Tobía, los árabes, los de Amón y los de Asdod se enteraron de que la reparación del muro de Jerusalén seguía adelante y que ya estaban cerrando las partes caídas, se enojaron muchísimo y todos juntos hicieron un plan para pelear contra nosotros y desanimarnos. Entonces oramos a Dios y pusimos guardias de día y de noche para protegernos. La gente de Judá que se quejaba: ya no tenemos fuerzas y los escombros son muchos, no podemos terminar de reparar los muros. Versículo 11 dice: nuestros enemigos pensaban que no conocíamos sus planes y que no podían atacar de sorpresa para matarnos y así detener la construcción. Pero cada vez que nuestros enemigos venían a atacarnos, los nuestros que vivían cerca de ellos nos avisaban. Por eso ordené que todos tuvieran listas sus armas, espadas, lanzas y arcos, y les pedí que se colocaran agrupados por familias detrás del muro en los espacios que todavía no habían sido reparados. Como vi que estaban preocupados, me levanté y les dije a los jefes y a los gobernadores y a todos los demás: no tengan miedo, recuerden que Dios es poderoso y que ante Él todos siembran. Luchen por sus compatriotas, sus hijos, sus hijas y sus esposas y sus hogares. Tremendo, qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando nos dan un nuevo ánimo de esta forma. Sanbalat, el que habla la Biblia ahí en el versículo 1, era el gobernador de Samaria, la región justo al norte de Judea, donde Jerusalén está ubicada. Y probablemente Sanbalat había esperado ser gobernador de Judea. También, pero la llegada de Nehemías echó a perder los planes, por eso tenía tanto odio en su corazón. Yo creo que usted entienda que Sanbalat trató de ahuyentar a Nehemías, al menos desalentarlo, como lo dice allá en segunda de Reyes 4:2. ¿Sí? Eliseo le preguntó: ¿qué puedo hacer para ayudarte? Dime qué tienes en tu casa. La mujer contestó: lo único que tengo es una jarra de aceite. Entonces, ustedes se pueden imaginar desalentarlo con burlas. Segunda de Reyes 6:6 dice: Eliseo le preguntó dónde cayó. Cuando le mostró el lugar donde había caído el hacha, Eliseo cortó un palo y lo arrolló allí, haciendo que la hacha flotara. Las fanfarronadas de Sanbalat, ¿sí? Segunda de Reyes 4:8, y dijo: sácala. El profeta extendió la mano y tomó el hacha. Dios no nos pone en vergüenza. Dios, cuando vean la viuda que es respaldada por el profeta Elías, la viuda que es respaldada por el profeta Elías tiene una forma muy diferente de ver la perspectiva. La perspectiva bíblica aquí se tiende a mover en hombres que creen en Dios, en hombres que creen en el propósito de Dios y saben que el respaldo que tienen de parte de Dios es un respaldo santo. ¿Es un respaldo qué? Santo y maravilloso. Este respaldo no viene por la ausencia de falta de respaldo humano. Hay momentos en la vida que sí, no existe el respaldo humano. Pero aquí hay un respaldo que Nehemías encontró orando primero en la presencia de Dios. Tremendo, ¿no? Entonces, cuando leemos del 1 al 2, casi 300 antes del tiempo de Nehemías, casi 300 años antes del tiempo de Nehemías, el reino del norte de Israel fue conquistado y la mayor parte del pueblo fue llevado cautivo. Estamos hablando del reino del norte. Y el reino del norte está prefigurado en un mapa en sus Biblias, en la parte de atrás de sus Biblias. ¿Sí? Todas las Biblias lo tienen, la mayoría muestran la división del reino, ¿cierto? Pero en el 722, las 10 tribus de Israel que se apartaron cuando hubo la división del reino, en los momentos de que murió Salomón y su hijo heredó el trono, pues prácticamente esa nación, las 10 tribus de Israel, sí, porque en ese momento esas 10 tribus se llamaban Israel, y las 2 tribus que era la de Benjamín y la de
la otra tribu, la Benjamín y la de Judá, eran las del sur, y las otras 10 tribus las del norte. Bueno, entonces en el 722 el rey Sargón de Asiria volvió a poblar Israel con los cautivos de otras tierras. Y esos cautivos a la larga se casaron con pocos judíos que permanecieron en esas tierras para formar una raza mixta, una raza mezclada. Personas que llegaron a ser conocidas como samaritanos. Por eso era el desprecio en los tiempos de Jesús por los samaritanos, porque los que habían guardado en su misma sangre judía, ¿sí? Y pues en este momento estamos hablando de los que regresaron a Jerusalén y a la región del sur de Judea durante los días de Esdras y Nehemías. No querían nada que ver con esas personas, ya que los consideraban de raza impura. O sea, las relaciones entre estos grupos fueron empeorando progresivamente, tanto los del sur como los del norte, con esas razas emparentadas como los que se guardaron de estar mezclados con otras naciones de la tierra. Más tarde los judíos y los samaritanos todavía se odiaban, y eso se ve allá en el libro de Juan 4:9. Dice: como los judíos no se llevaban bien con los de Samaria, la mujer le preguntó: pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí que soy samaritana? O sea, eso se ve hasta en los relatos de Jesús en los evangelios. Juan 4:9. Pero el ridículo puede herir profundamente y causar desaliento, hermano, y desesperación. Sanballat y Tobías utilizaron el ridículo para tratar de disuadir a los judíos de construir el muro. Y eso es lo tremendo. O sea, en vez de intercambiar insultos, sin embargo, Nehemías oró y la obra continuó. O sea, ese es el poder de la oración. Uno no puede prestarse a insultos, uno tiene que prestarse más bien al propósito de Dios, que es bueno, agradable y perfecto. Y eso, como hijo de Dios, yo creo que cada uno de nosotros lo entiende y lo asimila. Y usted, por su fe o por lo que critiquen por hacer lo que es correcto, absténgase de responder de la misma manera y no se desaliente. Anímese, que eso le dé más fuerza para que siga adelante. Y dígale a Dios cómo se siente y recuerde que Él prometió estar con usted. Recuérdele a quién: a Dios. Señor, tú has prometido que vas a estar conmigo en este momento. Y eso le animará a usted para fortalecerlo y aún para continuar. Pero Nehemías está clamando. ¿Por qué? Está clamando por venganza. No está clamando por venganza, sino que pide la justicia de Dios, que se imponga su oración, que se imponga. Y su oración es muy similar a muchas de las peticiones que David hace en el Salmo 7, ¿sí? Que dice, ¿cómo dice? Dice: mi Dios, en ti confío, sálvame de los que me persiguen, líbrame de todos ellos. Si no me salvas, acabarán conmigo y me desplazarán como leones, y nadie podrá librarme de ellos. Dios mío, ¿qué daño les hice? ¿Qué mal cometí? ¿Acaso le hice daño a mi amigo? Tremendo, ¿cierto? ¿Acaso le quité algo a quien me maltrata sin razón? Si es así, deja que mi enemigo me persiga y me alcance. Deja que me arrastre por el suelo y que me ponga en vergüenza. Dios mío, siéntate ya en tu alto trono, y rodeado de las naciones declárame inocente. Enfréntate a la furia de mis enemigos y muéstrales tu enojo. Hermano, nosotros debemos entender que tenemos el aliado más grande de la vida y de la eternidad. A veces dudamos de eso, y eso no puede ser duda, porque nosotros no podemos caer en esa incredulidad. La incredulidad es pecado. Entonces, cuando nos damos cuenta acá que la obra de la reconstrucción del muro progresó bastante, ya que el pueblo había puesto su corazón en realizar esa tarea, y que no perdieron las esperanzas ni se rindieron, sino que perseveraron. Usted sabe qué es perseverar. Hay que perseverar en esto, en ese trabajo que Dios nos dio. Y si Dios lo ha llamado para que lleve a cabo su tarea, determínese a finalizarla. Usted, yo, todos los que estemos en este propósito. Y aun cuando tenga que enfrentar la oposición y el desaliento, las recompensas de un trabajo bien hecho valen el esfuerzo. Y eso es la gran determinación que hemos escuchado de grandes ministros de Asambleas de Dios. Y no solo de Asambleas de Dios, de grandes ministros a nivel nacional, hermano. Esto es una locura. O sea, esto es por lado y lado.
Yo sé que de pronto usted dirá, oiga, pastor, ¿y cómo hago eso? Yo le diría, hermano, usted tiene que buscar de Dios. La dirección de Dios no acarrea tristeza, la dirección de Dios nos trae que nuevo aliento. ¿Sí? Nehemías combinó constantemente la oración. ¿Con qué? Y el planeamiento. Hay que planear. Su pueblo confiaba en Dios y al mismo tiempo se mantuvo vigilante sobre lo que le había encomendado ¿quién? Dios. Muy a menudo oramos nosotros sin averiguar lo que Dios ¿qué? Quiere que hagamos. Nos pasa. Porque los afanes, se cumple la palabra, no os afanéis, pero lo que hacemos nosotros es lo contrario. Y eso es lo que nosotros no podemos perder. Nosotros no podemos perder lo contrario. Nosotros tenemos que aprender a depender de quién primero, de Dios. De Dios. Porque Dios es quién, nuestro rey. Amén. Y si Dios es nuestro rey, pues nosotros debemos que estar en él y para él. Porque él es nuestro rey, el rey de reyes. Porque nos estableció como sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios. Entonces, muy a menudo oramos sin averiguar lo que Dios quiere que hagamos. Imagina un real sacerdocio sin admitir que hay un real sacerdote sobre nosotros. Eso es triste. Y mostramos a Dios que hablamos en serio cuando combinamos la oración con el pensamiento. Cuando nosotros mezclamos la oración con el pensamiento, la preparación y el esfuerzo, se hace un cóctel espectacular en la obra del Espíritu Santo. Es maravilloso, un cóctel en la obra del Espíritu Santo. Y eso que, hermano, el propósito de Dios manifestado. Nehemías muestra que Dios se dedica a trabajar por medio de su pueblo para lograr las tareas que aparecen imposibles. Y a menudo Dios moldea a ciertas personas con características especiales y experiencias, capacitación que los prepara para los propósitos de Dios. Y por lo general las personas no tienen idea de lo que Dios tiene guardado para ellas. Dios preparó a Nehemías para utilizarlo en llevar a cabo una de las tareas imposibles de la Biblia. Nehemías era un hombre común que estaba en una posición única y prosperó como copero del rey persa Artajerjes. Nehemías tenía un poco de poder, tenía poco poder, pero mucha influencia. El rey confiaba en él, además era un hombre de Dios y le preocupaba el destino de Jerusalén. 70 años antes Zorobabel se las había arreglado para reconstruir el templo de Dios. Y 13 años después había pasado desde que Esdras había regresado a Jerusalén y ayudado al pueblo con sus necesidades espirituales. Ahora requerían ¿quién? De Nehemías. El muro de Jerusalén seguía en ruinas y la noticia destrozó su corazón. Al hablar con Dios, un plan comenzó a tomar forma en la mente de Nehemías sobre su propio papel en la reconstrucción ¿de quién? Del muro de la ciudad. Y gustosamente dejó la seguridad de su casa y de su trabajo en Persia para seguir a Dios en una misión imposible. Y el resto de esa historia, desde el principio hasta el final, Nehemías oró a Dios. Nehemías contaba con el Señor. Tremendo, ¿no? Usted contar con el Señor, hermano. Cada momento de su vida. Usted contar con el Señor, usted depender del Señor. Usted necesita depender de Dios, porque es Dios quien le ama, porque es Dios quien en realidad desea que usted sea ese hijo verdadero. ¿Sí? Nunca dudó de pedir ¿qué? Ayuda. Nehemías. Que Dios lo recordara. Y cerró su autobiografía con estas palabras: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. A lo largo de la tarea imposible, Nehemías mostró una capacidad de liderazgo poco común. Tremendo. El muro alrededor de Jerusalén fue reconstruido en el tiempo récord a pesar de la oposición. Incluso los enemigos de Israel tuvieron que reconocer la mala gana y con temor que Dios estaba con ellos. Constructores. No solo eso, sino que Dios obró por medio de Nehemías para llevar a despertar espiritual al pueblo de Judá. Y quizá usted no tenga las habilidades únicas de Nehemías, o se sienta que está en una posición donde no puede hacer nada grande para Dios, pero hay dos formas en las que puede serle útil. Una, hable con Dios, recíbalo en sus pensamientos y abra su ser a Él, y manifiéstele sus preocupaciones, sus sentimientos.
sus sueños. Camine con Dios como punto 2, ponga en práctica lo que aprende en la Biblia y quizás Dios tenga una misión imposible que quiere hacer por usted y por medio de usted. Podríamos hablar de los puntos fuertes. Fue un hombre emprendedor, de perseverancia, de oración. Fue un hombre brillante, un hombre proyectista, un organizador, un motivador. Bajo su liderazgo reconstruyó alrededor el muro de Jerusalén en 52 días. O sea, no estamos hablando de una semana. Y como líder político guió a la nación a una reforma religiosa y al despertar espiritual. Mantenía la calma bajo la presión, hermano. Y eso es fuerte. Porque es bajo la presión de la oposición. Tremendo. Era capaz de ser sincero con su pueblo cuando pecaban. ¿Y qué lecciones nos da para la vida? Pues el primer paso en cualquier empresa es la oración. En cualquier situación, la oración. Y las personas que están bajo la dirección de Dios pueden lograr tareas imposibles. Y hay dos partes en el servicio verdadero a Dios. Hablar con Él y caminar con Él. Esas son las dos partes que en el verdadero servicio de Dios. Hablar con Él y caminar con Él. ¿Y dónde fue eso? En Babilonia y en Jerusalén. ¿Qué ocupaciones tenía Nehemías? Era copero del rey y constructor de las ciudades, o sea, un gobernador de Judá. ¿Qué familias tenía? El padre se llamaba Acalías. En los contemporáneos que tenía a su alrededor, pues era quien, Esdras, Artajerjes, Tobías, Sanbalat. El versículo clave: entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Dijeron: levantemos, edifiquemos. Así se esforzaron sus manos para bien. Nehemías 2:18. La historia de Nehemías se relata en el libro de Nehemías. Capítulo 4 del 10 al 14. El llevar a cabo una gran tarea es agotadora. Pero siempre hay presiones que alientan el desánimo. La tarea parece imposible, pero nunca podrá determinarse, o que hay muchas cosas en su contra, y la única cura para la fatiga y el desaliento es concentrarnos en el propósito de Dios. Nehemías recordó a sus obreros su llamado, su meta y la protección de Dios. Y si usted se ve abrumado, cansado y desalentado por cualquier tarea, recuerde el propósito de Dios para su vida y el propósito especial del proyecto. Queridos amigos, esto es sencillamente amanecer con Jesús. Y yo, que soy un servidor más. Mi nombre, José Norberto Gómez, en esta hermosa capital de la ciudad de la República de Colombia, Bogotá, mi bella capital. Un saludo desde nuestra cabina de Gospel Night y bendiciones. Muy buenas tardes, esto es Sunset Gospel. Bienvenidos, y quien te habla el pastor José. Muy buenas tardes, esto es Sunset Gospel. Bienvenidos, y quien te habla el pastor José. Muy buenas tardes, esto es Sunset Gospel. Bienvenidos, y quien te habla el pastor José.